Atrapé a mi madrastra engañando a mi padre discapacitado. Ella gritó, ojalá fuera silencioso como tu patético padre, y luego me cerró la puerta de la casa con llave. Lo que pasó después la hizo arrepentirse. ¿Qué tal, Reddit? Tenía 12 años y llevaba años traduciendo las mentiras de mi madrastra a mi padre sordo hasta el día en que entré en su dormitorio y vi algo que no pude olvidar. Yo, ahora un hombre de 27 años, vi mi vida cambiar cuando mi madre murió a mis 5 años. Accidente de coche. Rápido, sin sufrimiento. Al menos eso me dijo papá cuando tuve edad para preguntar. Apenas la recuerdo. Mi padre es sordo y trabaja como intérprete de ASL, lengua de signos americana. Maneja casos legales, declaraciones juradas, tribunales, todo el asunto. Papá me crió solo durante unos 2 años después de eso. Lo resolvimos. Me enseñó ASL de pequeño. Dominaba el idioma a los 7 años y teníamos nuestras rutinas, desayunar juntos. Él me dejaba en la escuela, me recogía, me ayudaba con los deberes a través de signos y notas escritas. Era tranquilo, pero estaba bien. Cuando tenía 7 años, papá conoció a alguien. Su nombre era Marabel. Era recepcionista en uno de los bufetes de abogados con los que él trabajaba. Todo eran grandes sonrisas y halagos, actuando como si estuviera muy impresionada por su trabajo. Aprendió signos básicos, hola. Gracias. Lo mínimo indispensable. Pero sobre todo, ella simplemente le hablaba mientras yo traducía. Incluso a los 7 años, algo no me cuadraba de ella. La forma en que le tocaba el brazo demasiado, se reía demasiado fuerte de cosas que no eran graciosas, elogiaba la casa cuando venía a cenar. Papá estaba solo. Ahora lo entiendo. En aquel entonces, solo sabía que parecía más feliz cuando ella estaba cerca. Se casaron cuando yo tenía 8 años. Marabel se mudó a nuestra casa con 2 maletas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando me miraba. Yo era un estorbo, aunque ella nunca lo dijo en voz alta en ese momento. Se notaba en la forma en que suspiraba cuando papá le pedía que me ayudara con algo, o cómo se compraba cosas bonitas para ella, pero se olvidaba de comprarme los útiles escolares que necesitaba. Marabel trabajaba hasta tarde constantemente, excepto que llegaba a casa oliendo a comida de restaurante y perfume, no al olor rancio de oficina que tenía papá cuando volvía de las declaraciones. Se reía por teléfono con amigos, colgando rápido si yo entraba en la cocina. Siempre había alguna historia sobre por qué necesitaba más dinero, alguna factura que surgía, algún gasto de emergencia. Papá simplemente asentía y hacía señas diciendo que estaba bien, que él se encargaría. Había otras migas de pan que recogí de niño. Tipo Salazar en la puerta a veces cuando papá estaba en el trabajo, abrazando a Marabel por mucho tiempo, con la mano en la parte baja de su espalda como si fueran más que amigos. Y la peor parte, yo era su traductor. Papá no podía oír sus mentiras. No podía notar el tono en su voz cuando le estaba mintiendo. Así que ella decía lo que quería y yo lo signaba. Dile a tu padre que llegaré a casa a las 9. Dile que necesito $300 para reparaciones del coche. Dile que lo amo. Esa última siempre me revolvía el estómago porque podía darme cuenta de que no lo sentía. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer?
Yo era un niño, así que signaba lo que ella decía y veía a papá creer cada palabra. Nunca se llevó bien conmigo. Nunca me ayudó con los deberes a menos que papá lo pidiera específicamente. Nunca venía a mis cosas de la escuela a menos que papá la arrastrara. Yo era solo este obstáculo que tenía que tolerar para mantener feliz a su fuente de ingresos. Y papá, él no tenía idea. Me preguntaba si Marabel y yo nos llevábamos bien. Y yo signaba de vuelta bien porque, ¿qué más podía decir? ¿Que su esposa me trataba como a un perro callejero que él había traído a casa? Para cuando tenía 10 años, supe que se había casado con él por dinero, no por amor, ni por familia. Solo seguridad financiera. Papá se esforzaba muchísimo, largas horas, casos difíciles, viajando a diferentes tribunales, y ella gastaba su cheque en sí misma mientras yo usaba ropa de segunda mano de los vecinos y comía lo que podía. Rebuscar en la despensa cuando se olvidaba de comprar víveres. Extrañaba a mi verdadera mamá. No recordaba mucho, pero recordaba que a ella realmente le importaba. Marabel solo estaba jugando a ser la señora de la casa hasta que apareciera algo mejor. El día que todo cambió, yo tenía 12 años cuando la sorprendí. Era miércoles, mediodía en la escuela debido a conferencias de maestros o alguna cosa administrativa. No recuerdo la razón exacta, solo que salí temprano. Papá estaba trabajando un día completo en un juzgado del centro. No llegaría a casa hasta después de las 5. Pensé que volvería a casa, jugaría a videojuegos, disfrutaría de tener la casa para mí solo. Entré por la puerta principal, dejé caer mi mochila en el pasillo. La casa estaba tranquila, pero escuché algo arriba. No fuerte, solo ruidos, voces amortiguadas, movimiento. Por un segundo, pensé que quizás alguien había entrado. Debería haber llamado a papá o a la policía o haber hecho literalmente cualquier otra cosa. En su lugar, subí las escaleras. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. La empujé para abrirla más e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Marabel estaba en la cama con un tipo que nunca había visto. No solo sentados, en la cama, juntos, haciendo exactamente lo que crees que estaban haciendo. Ella me vio primero, gritó, se apresuró a cubrirse. El tipo, un hombre de aspecto desaliñado con perilla y una cadena barata alrededor del cuello, simplemente se quedó paralizado como un ciervo en los faros. Me quedé allí. No podía moverme, no podía hablar, no podía procesar lo que estaba viendo. Esta era la esposa de mi padre en la cama de mi padre con un perdedor al azar que parecía que nunca había mantenido un trabajo por más de 2 semanas. Marabel comenzó a gritarme, «¡Sal! ¡Fuera de aquí, David!». Yo tenía 12 años y estaba en pánico, y el único botón de adulto que sabía presionar era el que nos enseñaron en la escuela para emergencias. Así que saqué mi teléfono y marqué el 911. «Hay un hombre en mi casa», le dije a la operadora. Mi voz temblaba. «Mi madrastra, ella está. No sé quién es. Necesito ayuda». La operadora se quedó en la línea conmigo mientras yo volvía a bajar. Marabel salió volando del dormitorio envuelta en una sábana, gritándome que colgara el teléfono. «Pequeño mocoso. ¿Qué hiciste? Cuelga ahora mismo». El tipo también bajó, poniéndose la ropa, pareciendo que quería huir, pero no sabía si debía.
Seguía diciendo, no es lo que parece, niño. Lo cual era hilarante porque era exactamente lo que parecía. La policía llegó unos 10 minutos después. 2 oficiales, ambos con aspecto de molestos, como si los hubieran apartado de algo más importante. Hablaron primero con Marabel. Ella se puso a llorar, dijo que yo estaba confundido, que este era su entrenador personal, y que solo habíamos tenido un malentendido. El tipo la respaldó, dijo que estaba allí para una sesión de entrenamiento al mediodía en su dormitorio. Claro. Los policías hablaron conmigo después. Les dije lo que vi. Parecían incómodos. Me preguntaron si estaba seguro de lo que había visto. Sí, estaba seguro. Eso no se puede olvidar. Pero aquí está la cosa sobre las infidelidades, no son ilegales. Los policías no pueden hacer nada al respecto. Los oficiales le dijeron a Marabel y al tipo que resolvieran esto como adultos y se fueron sin más. Había llamado pidiendo ayuda y no podían hacer nada porque no se había infringido ninguna ley. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Marabel se puso en mi contra. Eres un pequeño chivato, ¿sabes? Todavía estaba envuelta en esa sábana, con la cara roja, el maquillaje corrido por el llanto falso para la policía. Lo arruinaste todo. Esto es culpa tuya. ¿Culpa mía? No podía creer lo que estaba oyendo. Tú eres la que... Cállate. Simplemente cállate. Se acercó y yo retrocedí. ¿Crees que eres tan listo llamando a la policía? ¿Crees que tu precioso papá te va a dar las gracias por esto? El tipo ya se había ido, se escabulló por la puerta trasera como el cobarde que era. Ahora éramos solo Marabel y yo, y ella estaba perdiendo completamente los estribos. ¿Sabes cuál es tu problema, David? Su voz se volvió baja, venenosa. Eres igual que él. Inútil. Una carga. Ojalá fuera silencioso y sordo como tu padre, para no tener que oír tu patética voz nunca más. Esa frase me golpeó como una bofetada. No solo porque era cruel, sino porque lo decía en serio. Quería que estuviera destrozado, discapacitado, cualquier cosa que me convirtiera en un problema menor para ella. Y ni siquiera eres mi hijo de verdad, añadió. Como si eso lo empeorara de alguna manera. Solo eres su estorbo con el que tuve que lidiar. Nunca te quise aquí. Lo había sabido en el fondo, sabía que a ella no le importaba nada de mí, pero escucharla decirlo en voz alta era diferente. Se lo voy a decir a papá, dije. Salió más débil de lo que quería, como un niño en el patio de recreo. No era el movimiento audaz que buscaba, pero era todo lo que me quedaba. Ella se rió. De hecho, se rió en mi cara. Oh, Dios mío, eres un bebé. ¿Se lo voy a decir a papá, que eres 5 años? ¿Crees que te va a creer a ti antes que a mí? Lo hará cuando se lo muestre. ¿Mostrarle qué? ¿Tu pequeño berrinche? ¿El hecho de que irrumpiste en nuestro dormitorio sin llamar? Se cruzó de brazos, esa expresión de suficiencia extendiéndose por su rostro. Invadiste mi privacidad, David. Tú eres el problema aquí. Y si corres llorando hacia papi como el pequeño mocoso que eres, me aseguraré de que él sepa exactamente cómo te has estado portando mal.
Lo irrespetuoso que has sido, como has estado tratando de interponerte entre nosotros desde el primer día. Eso no es. Oh, cariño. Su voz se volvió almibarada, burlona. ¿De verdad pensaste que podrías competir conmigo? Soy su esposa. Tú solo eres un niño. Peso muerto con el que estamos atrapados porque tu padre no puede oírte llorar. Me agarró del brazo, me arrastró hasta la puerta principal y me empujó con fuerza hacia afuera. Tropecé por los escalones del porche y apenas me detuve. Luego cerró la puerta de golpe y oí el clic del pestillo. Tenía 12 años, encerrado fuera de mi propia casa, sentado en el bordillo con mi ropa de colegio mientras el desorden de mi madrastra estaba dentro como una bomba, esperando para explotar la vida de mi padre. No tenía mi teléfono, me lo había tirado de la mano durante el empujón. No tenía llaves. No podía volver a entrar. Así que me senté en el bordillo y esperé a que papá volviera a casa del trabajo. 3 horas. Eso es lo que esperé. Parecieron días. Papá entró en el camino de entrada alrededor de las 5:30. Vi su coche viniendo por la calle y me levanté, me sacudí la tierra de los pantalones. Salió, me vio allí de pie, y mi cara debió decirlo todo porque su expresión cambió inmediatamente. Preocupado, confundido. Me hizo señas, ¿por qué estás afuera? ¿Dónde está Marabel? Yo le respondí con señas, necesitamos hablar. Ahora. Abrió la puerta principal. Marabel estaba en la cocina actuando como si nada hubiera pasado. Se había arreglado, cambiado de ropa, puesto maquillaje fresco. Sonrió a papá cuando entró como si hubiera tenido un día totalmente normal. Como si no hubiera estado con un tipo al azar en su dormitorio 4 horas antes. Papá me hizo señas, ¿qué pasa? Tomé aire y comencé a asignar todo. Lo que había visto. A quien había visto. Lo que Marabel me había dicho. Cómo lo había llamado. Cómo me había encerrado fuera. Mis manos temblaban, pero lo dije todo. La expresión de papá cambió por etapas. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo que nunca había visto en su rostro antes. Pura rabia controlada. Obviamente no gritó. No alzó la voz ni golpeó cosas. Simplemente se quedó muy quieto. Luego se giró hacia Marabel. Ella debió leerlo en su rostro porque comenzó a hablar rápido, poniendo excusas. Está mintiendo. Está confundido. Fue inocente. ¿No lo entiendes? Papá levantó una mano, deteniéndola a mitad de la frase. Luego ella hizo algo que nunca olvidaré. Agarró una libreta de la encimera de la cocina y comenzó a garabatear frenéticamente. Se la mostró a papá. Está mintiendo. Se ha estado portando mal durante semanas. ¿Celoso de mí? Vio a mi amigo ayudando a mover muebles. Lo convirtió en algo enfermo. Me odia. Siempre tratando de hacerme quedar mal. Te está manipulando. Sentí que se me caía el estómago. Era buena. Muy buena. Haciéndose la víctima, haciéndome parecer un niño perturbado con una venganza. Papá leyó la nota. Luego me miró. Realmente me miró.
podía verlo sopesándolo. Su esposa de 4 años contra su hijo de 12 años. ¿A quién le crees cuando es la palabra de una persona contra la de otra? Le hice señas, con las manos temblando. Papá, no estoy mintiendo. Lo juro por todo. Los vi. ¿Sé lo que vi? Ella me dijo que eras una carga sorda y que yo le impedía tener lo que se merecía. Me encerró afuera durante horas. Marabel agarró el bolígrafo de nuevo, escribiendo rápido. Más mentiras. Haciéndome parecer un monstruo. Probablemente ensayó esto esperando por ti. ¿Arriesgaría todo? Es inestable. Papá se quedó allí por lo que pareció una eternidad. Luego se giró hacia Marabel e hizo algo que nunca le había visto hacer. Comenzó a asignarle directamente a ella, aunque apenas sabía ASL. Signos grandes y agresivos, del tipo que haces cuando quieres que alguien sienta el peso de cada palabra, incluso si no pueden entender el idioma. Cometiste un error. Me mentiste. Ella lo miró fijamente, confundida, probablemente captando quizás una palabra de cada 5. No importaba. Su rostro decía todo lo que sus manos estaban deletreando. Papá fue directamente a su dormitorio y comenzó a agarrar sus cosas. Ropa del armario, zapatos, maquillaje del baño, apuñados de sus cosas. Llevó todo escaleras abajo y lo tiró por la puerta principal al césped. Cada pieza. Sus vestidos caros, su joyero, sus artículos de tocador. Todo. Marabel lo siguió, gritando, «No, no puedes hacer esto. Esta también es mi casa. Te estás volviendo loco. Estás eligiendo creer a un niño antes que a mí». Papá seguía asignándole aunque ella no pudiera entender. No importaba. Su mensaje era clarísimo, vete. Ella cambió de táctica. Comenzó a llorar, a rogar, diciendo que había cometido un error, pero que lo amaba. ¿Qué cambiaría? Por favor, no hagas esto. Todo el espectáculo. Papá ni siquiera la miró. Simplemente siguió sacando sus cosas como si fuera basura llevada al bordillo. Cuando el dormitorio estuvo vacío de cualquier cosa que le perteneciera, papá fue a su oficina y sacó unos papeles. Tenía un acuerdo prenupcial. Hombre inteligente. Había visto suficientes tribunales para saber que no debía casarse con alguien sin uno. Ella lo había firmado hace 4 años, probablemente demasiado cegada por los signos de dólar para leer la letra pequeña. Ese acuerdo prenupcial estaba a punto de salvarle el pellejo. Marabel finalmente se dio cuenta de que iba en serio. Entonces se giró hacia mí. ¿Y tú, siseó, acercándose? Pequeño mocoso. Acabas de arruinar tu propia vida. Haré que te arrepientas de esto. Le diré a todo el mundo qué clase de bicho raro, mentiroso y perturbado eres. ¿Crees que tu padre te va a proteger? Ni siquiera puede oírte gritar. Algo se rompió en mí. Di un paso adelante. No necesita oírme, dije, con la voz temblorosa pero fuerte. Solo necesita verte por lo que eres, y ahora lo hace. Tú eres la mentirosa. Tú eres la que está mal, y te vas a ir sin nada porque eres una infiel, y todo el mundo lo sabrá. Papá la vio moverse hacia mí, vio su rostro.
se interpuso entre nosotros. Una mano en mi hombro, la otra señalando la puerta. La expresión de su rostro habría detenido a un toro en carga. Ella retrocedió, agarró lo que pudo llevar del césped y se fue. Se marchó en su coche, el que papá había pagado, por supuesto, saliendo del camino de entrada con un chirrido como una adolescente haciendo una rabieta. Pensé que ese era el final. Fui estúpido. Durante las siguientes semanas, lo intentó todo. Abogados, cartas, amenazas a través de amigos en común. Intentó alegar abuso, negligencia, incompetencia. Intentó decir que papá no era apto debido a su discapacidad. Cada ángulo que se le ocurrió. El abogado de papá lo desestimó todo. El acuerdo prenupcial se mantuvo. Mi testimonio, respaldado por sellos de tiempo de mensajes de texto, declaraciones de vecinos y el hecho de que yo era un niño de sobresalientes sin historial de problemas de comportamiento, enterró cualquier reclamo que ella intentara hacer sobre mí siendo un mentiroso. El divorcio fue rápido. El abogado de Marabel intentó argumentar que ella merecía más, que había sido ama de casa y madrastra, y contribuido al hogar. El abogado de papá sacó el acuerdo prenupcial, la evidencia de la infidelidad y mi testimonio sobre lo que había presenciado y lo que ella me había dicho. El juez no necesitó una audiencia larga. Yo tenía 12 años, la edad suficiente para decirles lo que pasó, y dije la verdad. Marabel no tenía derechos parentales sobre mí. Solo era la esposa de papá, nunca mi madre legal. Había estado casada con él durante 4 años. Eso fue todo. Se fue del matrimonio casi sin nada gracias al acuerdo prenupcial y a su propio terrible comportamiento. En 6 meses, el divorcio finalizó y Marabel desapareció de nuestras vidas. Papá nunca habló mal de ella conmigo después. No era necesario. Su silencio dijo suficiente. 3 semanas después de que el divorcio finalizara, pensé que habíamos terminado con las tonterías de Marabel. Papá y yo nos habíamos adaptado de nuevo a nuestro viejo ritmo. Desayunábamos juntos, él signando sobre cosas del trabajo, yo quejándome de los deberes de álgebra. La casa se sentía más ligera sin ella. Sin sonrisas falsas, sin tipos al azar apareciendo, sin más traducción de mentiras. Solo nosotros, resolviendo las cosas como siempre lo habíamos hecho. Era un martes por la mañana. Papá estaba haciendo huevos. Yo estaba medio despierto en la mesa de la cocina revisando mi teléfono cuando alguien llamó a la puerta principal. No era un golpe amistoso. El tipo oficial. 3 golpes sólidos que te revuelven el estómago incluso cuando no has hecho nada malo. Papá me miró, con las cejas levantadas. Me encogí de hombros y fui a abrir. 2 personas estaban en el porche. Una mujer de unos 40 años con una placa del condado prendida en el cinturón. Un hombre a su lado sosteniendo una tableta como si estuviera listo para tomar notas de todo. El rostro de la mujer tenía esa expresión neutra practicada, ni mala, ni agradable, solo allí para hacer un trabajo. ¿Está su padre en casa?, preguntó ella. Sí, está aquí. ¿De qué se trata esto? Ella me mostró la placa correctamente. Soy de Servicios de Protección Infantil. Recibimos un informe y necesitamos hablar con su padre y realizar una visita a domicilio. Los hice pasar.
Papá los vio las placas y todo su lenguaje corporal cambió. No estaba en pánico, solo muy quieto. La forma en que se había quedado quieto cuando le conté sobre Marabel. Ese tipo de ira controlada que no necesita volumen. Sacó su teléfono, escribió algo, se lo mostró. Soy sordo. Mi hijo interpretará. ¿De qué se trata esto? Ella asintió, hablando lentamente, aunque no era necesario, yo estaba justo allí. Recibimos un informe que alega que debido a su discapacidad, usted no puede cuidar adecuadamente a su hijo. El informe afirma que ha sido descuidado, falta a la escuela, no tiene la supervisión adecuada, vive en condiciones inseguras. Comencé a signar antes de que ella terminara de hablar. La mandíbula de papá se tensó. Sus manos se movieron de forma nítida y precisa. ¿Quién hizo este informe? Yo signé de vuelta. No podemos revelar esa información, dijo ella. Pero nos tomamos todos los informes en serio y necesitamos verificar las afirmaciones. Las manos de papá deletrearon exactamente 2 signos, Marabel. La expresión de la mujer no cambió, pero el hombre de la tableta cambió su peso. ¿Lo sabían? Por supuesto que lo sabían. Exesposa amargada con ganas de venganza. No era exactamente una historia nueva para ellos. ¿Podemos mirar alrededor de la casa?, preguntó ella. Papá les hizo un gesto para que siguieran adelante. Adelante, háganlo. Caminaron por todas las habitaciones, abrieron la nevera, completamente surtida, recipientes de comida preparada etiquetados con los días de la semana porque papá era organizado de esa manera. Revisaron mi dormitorio. Limpio. Deberes en mi escritorio. No había signos de negligencia a menos que contaras la pila de ropa sucia que había estado evitando. Miraron el baño, la despensa. Mientras tanto, ella me hacía preguntas. ¿Cómo iba a la escuela? ¿Estaba comiendo lo suficiente? ¿Me sentía seguro? ¿Mi padre me dejaba solo por largos periodos? Respondía todo con claridad. Sí, la escuela está bien. Lista de honor el semestre pasado, de hecho. Papá se asegura de que coma. Probablemente demasiado. Me siento seguro. Trabaja en horario normal, igual que cualquier padre. A veces estoy solo en casa un rato después de la escuela, pero tengo 12 años, no 5. Tengo un teléfono. Sé cómo calentar sobras en el microondas. El hombre de la tableta sacó mis registros escolares en su dispositivo. Asistencia casi perfecta. Notas sólidas. Problemas de comportamiento, 0. Le preguntaron a papá sobre su trabajo, su horario, su sistema de apoyo. Les mostró su calendario, sus clientes, prueba de ingresos estables. Les dio el nombre de nuestra vecina, la señora Chen, que nos conocía desde hacía años y podía dar fe de que yo no era un niño abandonado criándose a sí mismo. La mujer hizo una llamada telefónica, habló con alguien durante quizás 5 minutos, colgó, nos miró a papá y a mí. La escuela confirma que le está yendo bien. Su vecina confirma que los ve a ambos regularmente y nunca ha tenido preocupaciones. La casa está limpia, adecuadamente provista, y no hay evidencia que respalde las alegaciones del informe. Los hombros de papá cayeron solo ligeramente.
Alivio que no mostraría en ningún otro lugar. Cerraremos este caso como infundado, continuó ella. Debería recibir documentación oficial dentro de unos días. Pido disculpas por la interrupción. Estuvieron allí menos de una hora en total. Para cuando se fueron, me di cuenta de que no iba a ir a ninguna parte. Después de que se marcharon, papá y yo nos quedamos en la cocina. Parecía cansado. No el tipo de cansancio normal del trabajo. El tipo que viene de darse cuenta de que alguien está dispuesto a usar tu discapacidad como arma para lastimarte. Él me hizo señas, ella usó lo que no puedo hacer en mi contra. Yo le respondí con señas, no le creyeron. Nadie lo hizo. Papá asintió. Pero algo había cambiado. Antes, Marabel solo había sido una mentirosa infiel. Ahora era alguien que intentó usar el sistema, usar su sordera para alejarme de él. Para demostrar que no era capaz de ser mi padre porque no podía oírme si pedía ayuda. Eso es un tipo de maldad diferente. La carta oficial llegó 4 días después. Informe infundado. Caso cerrado. Marabel había hecho su mejor intento usando lo único de lo que papá no podía defenderse directamente, su discapacidad, y ni siquiera había dejado un rasguño. Pero ambos sabíamos que lo había intentado. Y eso fue suficiente para asegurarnos de que nunca bajaríamos la guardia de nuevo. 15 años después. Avance rápido hasta el presente. Tengo 27 años, trabajo en una consultora mediana, gano un dinero decente, vivo en mi propio lugar. Papá y yo todavía desayunamos todos los domingos. Nuestra tradición desde que era un niño. Él está semi-retirado ahora. Solo acepta los casos que quiere. Pasa el resto de su tiempo haciendo carpintería e impartiendo clases de ASL en el colegio comunitario. No había oído el nombre de Marabel en 15 años. No pensaba en ella. No me preguntaba dónde había terminado. No me importaba. Era un capítulo cerrado en nuestras vidas. Entonces ella entró en el edificio de mi oficina. Estaba en una reunión cuando nuestra recepcionista me llamó al escritorio. David, hay alguien aquí para verte. Dice que es urgente. No esperaba a nadie. ¿Quién es? Dice que es tu madre. Se me cayó el estómago. Saldré enseguida. Caminé hasta el vestíbulo y allí estaba. Marabel, 15 años mayor, con aspecto de haber pasado por un infierno. Pelo sin lavar, ropa sucia, piel cetrina y cubierta de llagas. Había envejecido 20 años en 15. Eso es lo que hace la adicción. Me vio y su rostro se iluminó. Ese tipo de felicidad desesperada y maníaca que te da escalofríos. David. Oh, Dios mío, David, te ves tan bien, tan crecido. Todos en el vestíbulo estaban mirando. Compañeros de trabajo, clientes, la recepcionista que me había llamado. Podía sentir sus ojos. Afuera, dije. Ahora. La conduje al estacionamiento, lejos de las ventanas, lejos de la gente que me conocía. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Necesitaba verte. He estado tratando de llamar, pero tu número cambió y no sabía cómo más contactarte. Estaba hablando rápido. Necesito tu ayuda, David.
Estoy en un verdadero problema. ¿Cómo averiguaste dónde trabajo? Pregunté por ahí. Tu padre todavía aparece en algunos directorios. Llamé a su antiguo lugar de trabajo. Mencionaron que te estaba yendo bien. Alguien conocía a alguien que sabía dónde trabajabas. Ella agitó la mano como si los detalles no importaran. Eso no es importante. Lo importante es que necesito dinero. Por supuesto que lo necesitaba. ¿Para qué?, y pregunté. Para recuperarme. Estoy viviendo en un refugio ahora mismo. Perdí mi apartamento. Necesito entrar en un programa, pero cuesta dinero y no tengo nada. ¿Un programa para qué? Ella dudó. Luego, porque estaba lo suficientemente desesperada como para ser honesta, pastillas. He estado consumiendo y necesito desintoxicarme, pero no puedo pagar la rehabilitación. Ahí estaba. La verdad debajo de todas las tonterías. Era una adicta, sin dinero, sin hogar, y pensó que yo la sacaría del apuro. No, dije. David, por favor. No. No te voy a dar dinero. Yo te crié. Su voz se elevó más fuerte. Estuve allí para ti mientras crecías. Ayudé a cuidarte y ahora estoy pidiendo ayuda y simplemente me vas a abandonar. Tú no me criaste, dije lenta y claramente. Estuviste casada con mi padre durante 4 años cuando yo era un niño. Lo engañaste, me encerraste fuera de la casa. Me dijiste que deseabas que fuera sordo y llamaste a servicios de protección infantil por despecho. No hiciste nada por mí excepto empeorar mi infancia. Así que no te voy a dar dinero. Ni ahora. Ni nunca. Eres un desalmado, escupió. Tu madre muerta se avergonzaría de ti. Esa casi me alcanza. Casi. Pero me mantuve firme. Mi verdadera madre se fue desde que tenía 5 años, dije. Tú no eres ella. Nunca lo fuiste. Solo fuiste una cazafortunas que se casó con un hombre solitario por seguridad financiera y se largó cuando el tren de la abundancia terminó. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Ella comenzó a llorar. Sollozos grandes y feos. Voy a morir sin ayuda, David. Necesito este dinero para mi medicación, para el tratamiento. Entonces vete antes de que llame a seguridad. Ella retrocedió, todavía llorando, tropezando hacia la calle. Cuando volví a mi escritorio, me senté y traté de concentrarme en el trabajo. No pude. Mis manos temblaban por la adrenalina. Luego llamé a la seguridad de mi edificio e informé que alguien me había acosado en el estacionamiento. Tomaron mi declaración, sacaron las imágenes del vestíbulo que mostraban su entrada, notaron su descripción. Esa noche, Marabel me llamó. Vi que era un número desconocido, pero algo me dijo que contestara y que lo grabara. David, siento lo de antes. Estaba emotiva y dije cosas que no sentía, pero realmente necesito tu ayuda. Solo $5,000 para entrar en un programa. Eso es todo lo que pido. Me quedé callado. La dejé hablar. La dejé hundirse más. Si no me ayudas, no sé qué haré. Estoy desesperada, David. Necesito pastillas.
Necesito medicación. No puedo funcionar sin ellas. Solo ayúdame esta vez y nunca más te molestaré. Me estás pidiendo que te dé dinero para comprar drogas, dije rotundamente. Es medicación. No tienes receta. Es ilegal. Y acabas de admitir en esta llamada que estoy grabando que necesitas dinero para pastillas. Eso es solicitación de dinero para drogas. Silencio. ¿Estás grabando esto? Sí. No puedes hacer eso. Sí puedo. Este estado permite el consentimiento de una parte para las grabaciones. Me acabas de decir 2 veces que necesitas dinero para comprar sustancias controladas. Eso es un crimen, Marabel. Ella colgó. A la mañana siguiente, fui al juzgado y presenté una orden de alejamiento. Llevé impresiones del informe de incidente en el lugar de trabajo, las imágenes del estacionamiento, la grabación donde ella pedía explícitamente dinero para drogas. El secretario revisó todo, asintió y dijo que sería revisado. Se concedió una orden de alejamiento temporal en 48 horas. Marabel tenía que mantenerse al menos a 500 pies de distancia de mí, mi casa y mi lugar de trabajo. Ningún contacto de ningún tipo. Pensé que ese sería el final. Marabel violó la orden de alejamiento 3 días después de que se le notificó. Apareció en mi edificio de apartamentos a las 7 de la mañana. Yo estaba saliendo para el trabajo cuando la vi sentada en un banco esperando afuera. En cuanto me vio, se puso de pie y comenzó a caminar hacia mí. David, tenemos que hablar de esto. Saqué mi teléfono. Estás violando una orden de alejamiento. Vete ahora o llamo a la policía. No lo entiendes. Solo necesito explicar. Marqué el 911. Necesito informar una violación de una orden de alejamiento. La persona contra la que está actualmente está en mi ubicación, negándose a irse. Marabel seguía hablando, seguía tratando de acercarse. Me quedé en la línea con el operador. Les di mi dirección, confirmé que la orden de alejamiento estaba activa. 10 minutos después, llegaron 2 policías. Hablaron con ella primero. Ella se puso en modo víctima total, llorando, diciendo que yo era su hijo y que solo quería reconectar, que estaba siendo cruel y desalmado. Los oficiales se acercaron a mí, revisaron mi identificación, confirmaron la orden de alejamiento en su sistema. ¿Quiere presentar cargos?, preguntó uno de ellos. Sí. La arrestaron allí mismo frente a mi edificio, frente a vecinos que miraban desde las ventanas. La esposaron y la metieron en la parte trasera de un coche patrulla mientras gritaba que yo le estaba haciendo. Estoy destrozando a la familia. Pasó la noche en la cárcel, fue liberada al día siguiente bajo fianza. Me dieron una fecha para el tribunal dentro de un mes. Eso debería haberla asustado. La gente normal se habría echado atrás después de ser arrestada. Pero Marabel no era gente normal. Era una adicta sin nada que perder. Durante las siguientes semanas, me llamó 17 veces desde diferentes números. Dejó mensajes de voz rogando por dinero, por solo una oportunidad más, por ayuda para conseguir medicación. Comenzó a enviar paquetes a mi apartamento. Nada dentro, solo cajas vacías con notas garabateadas en ellas. Por favor, David, soy tu madre.
Me lo debes. Documenté todo. Cada llamada, cada mensaje de voz, cada paquete. Sellos de tiempo, grabaciones, fotos. Construí un archivo de 3 pulgadas de grosor. La gota que colmó el vaso llegó cuando dejó un mensaje de voz que era diferente al resto. Su voz estaba arrastrada, divagando, pero lo suficientemente clara. David, escucha. Sé que estás enojado, pero encontré a un tipo que puede ayudarme. Tiene cosas buenas. Medicación de verdad. Nada de esa basura de la calle. Está detrás del Dollar General en Fifth Street. Viene todos los viernes alrededor de las 6. Si solo me dieras $300, podría conseguir suficiente para el mes y no tendría que molestarte. Tiene Axi, Perks, lo que necesite. Por favor, cariño, solo esta vez. Acababa de describir a su traficante de drogas, la ubicación, el horario y el producto en una línea grabada. Esa grabación fue directamente a la carpeta con todo lo demás que había estado recopilando. A la mañana siguiente, entré en la estación de policía con mi carpeta de documentación y pedí presentar una queja formal. El oficial que la tomó parecía haber escuchado todas las historias tristes 2 veces. Puse la carpeta en su escritorio. 3 pulgadas de mensajes de voz impresos, capturas de pantalla de mensajes de texto, fotos de paquetes, todos etiquetados por fecha y referenciados con la orden de alejamiento. Tengo una orden de alejamiento contra mi exmadrastra. La ha violado repetidamente para pedirme dinero para drogas. La grabé describiendo a su traficante, la ubicación, lo que compra, con qué frecuencia. Saqué mi teléfono y le di a reproducir. Escucho todo. La voz de Marabel clara como el día, hablando de su traficante detrás del Dollar General. Pastillas, comprando al por mayor, solo efectivo, viernes. Cuando terminó, se echó hacia atrás y comenzó a hojear la carpeta. No dijo nada durante 2 minutos sólidos. Solo leyó. Verificó fechas. Reprodujo partes de la grabación. Finalmente levantó la vista. Asintió lentamente. Necesitaremos su declaración completa. Esto es suficiente para cargos de solicitación y múltiples violaciones de la orden de alejamiento. Posiblemente conspiración dependiendo de lo que encontremos. Pasé las siguientes 3 horas explicándole todo. Me hizo poner mis iniciales en cada página, firmar la autenticidad de la grabación, confirmar fechas y horas. Para cuando terminamos, era después del mediodía y yo tenía un número de caso. Actuaremos rápido en esto, dijo. Evidencia como esta no necesita mucha investigación. Una semana después, me llamó. La vigilancia había confirmado la rutina del traficante. Mismo lugar, mismo día, cada semana. Para el viernes, intervinieron y los arrestaron a ambos afuera del Dollar General. Encontraron pastillas en el coche del traficante, suficiente cantidad, además de bolsitas y un teléfono desechable, lo que hizo que presentaran cargos por distribución. Encontraron pastillas en el bolso de Marabel que acababa de comprar. Sin receta. Suficiente para que, combinado con la grabación y su admisión de compras regulares, no dudaran en llamarlo posesión con intención. Los mensajes de texto que sacaron de su teléfono mostraban que ella también había estado organizando recogidas para otras personas.
Eso fue suficiente para llamarlo conspiración. No solo estaba comprando, estaba coordinando. Tu grabación lo inició, pero el arresto lo selló, me dijo. Se enfrenta a múltiples delitos graves. Me llamaron una semana después. Estaban presentando todos los cargos. Solicitación, conspiración, posesión con intención, 4 cargos de violación de la orden.